Hora de la mañana, señores, 7:03. Tenemos una entrevista. Saludamos de la manera más cordial al señor José Gayoso. Él es especialista de la Dirección de Educación y Ciudadanía del Ministerio del Ambiente. Hoy 5 de junio, se conmemora el Día Mundial del Ambiente y vamos a hablar sobre las acciones que debemos tomar como ciudadanos para aportar al cuidado, por supuesto, del planeta. ¿Cómo está, señor Gayoso? Un placer tenerlo aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Muy buenos días, feliz Día Mundial del Ambiente. Muchas gracias por la invitación. Así es, un día importante, por supuesto, que nos debe llevar también a la sensibilización, concientización, ¿no? Un análisis total de lo que estamos haciendo como ciudadanos para aportar en el cuidado del medio ambiente, también de los ecosistemas. Quisiera que usted nos amplíe el panorama de por qué es importante, señor Gayoso, educar, ¿no?, respecto al cuidado del ambiente. Bueno, es importantísimo, puesto que todos somos habitantes de este planeta Tierra, que es el único planeta en que todavía los científicos han determinado que existe la vida tal como la conocemos. Y además este planeta nuestro, que tiene casi un poco más de 8.000 millones de personas y se proyecta el año 2050 con cerca de 10.000 millones de personas, está degradado, está enfermito, está contaminado, ¿no? Tiene problemas serios ambientales y de salubridad también. No solo hemos sufrido la pandemia, sino también tenemos la gran amenaza y complicación con el cambio climático y una serie de acciones que el hombre ha llevado, a veces sin querer, a veces negligentemente, y podemos hacer muchas cosas para ir solucionando este tipo de problemas, ¿no? El Ministerio del Ambiente está absolutamente comprometido en este sentido y quiere involucrar de todas maneras a la ciudadanía. ¿Usted cree que realmente frente a la situación que estamos viviendo respecto a la realidad, ¿no?, de nuestro planeta, se puede revertir? ¿Estamos a tiempo de revertir esta realidad en la que vivimos? Es una muy buena pregunta. Yo diría que estamos en un borde al abismo de tiempo si no hacemos y no reaccionamos a tiempo, justamente, ¿no? En ese sentido, el gobierno peruano está absolutamente convencido que tenemos que hacer muchas cosas, pero para no complicar la situación podría decir que pequeñas acciones pueden hacer grandes cambios, ¿no? Justamente yo le quería comentar, ¿no?, de que este año 2024, la Asamblea de las Naciones Unidas ha declarado que este es un decenio para poder ayudarnos a superar la desertificación, la sequía y proteger las tierras que son el sustento para la vida. Estamos con complicaciones muy serias de desertificación y sequía. 40% de las tierras fértiles del planeta se están perdiendo. América Latina y el Caribe están en esa situación realmente complicada, con 30% de pérdida de sus tierras fértiles. En el caso del Perú no es 30%, sino el 60%, o sea, el doble. Y hacia el 2050, que yo le decía que seremos 10.000 millones de personas en el mundo, 3/4 partes podrían llegar a esta situación si la situación se mantiene, es decir, 7.500 millones de personas. Y actualmente somos 8.000 millones, imagínense. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Eso creo que es una pregunta que podríamos resolver en este momento, si usted cree conveniente. Sí, claro que sí, pero déjeme ampliar, digamos, un poco lo que me está diciendo, porque se tiene que trabajar. Ustedes desde el Ministerio del Ambiente, señor Gayoso, ¿qué están haciendo, por ejemplo, respecto a acciones que tengan relacionadas a sembrar, por ejemplo, a restaurar tierras también, que eso es lo que se quiere ahora mismo, trabajar en ese tipo de acciones, justamente por lo que usted nos está comentando? El convenio marco del cambio climático, y el Perú está involucrado con su Estrategia Nacional de Cambio Climático, tiene 52 acciones al respecto, ¿no? Pero ni el gobierno central ni los gobiernos regionales y locales podrán hacer mucho si la ciudadanía no nos acompaña en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que además de mejorar las prácticas agroforestales, ¿no?, de que no haya agricultura extensiva llena de químicos, que la ganadería se pueda mejorar, los manejos estabulados de los ganados y que no estén caminando por todos lados, sobre todo el ganado pesado, erosionando y compactando suelos, mejorando las prácticas de riego para que no se salinicen los campos de cultivo, ¿no? Y tratar de adaptarnos y mitigar al máximo el cambio climático, podremos avanzar muchísimo, ¿no? Entonces, en este sentido yo tengo algunas recomendaciones para la ciudadanía.
si me lo permite, o cuando usted crea conveniente, ¿no? Sí, justamente usted también nos comentaba, señor Gayoso, de que las pequeñas acciones pues llevan a grandes cambios y a veces no tomamos conciencia sobre este tema, y además que pueden trabajar también con instituciones educativas, como hemos estado viendo en imágenes, como una docente, ¿no? Trabaja junto a estos pequeños, a sus alumnos, en acciones respecto a la siembra, ¿no? Sí, mire, justamente si nosotros tenemos esto en mente y sabemos que estamos ante una situación tan complicada, entonces podríamos incentivar justamente a hacer biohuertos, ¿no? Y para eso se necesita un poquito de conocimiento, pero las ganas de hacerlo, ¿no? Imagínense que estamos también con problemas no solo de aumento de la pobreza, sino también del hambre, y que hay muchos desperdicios de alimentos en el mundo, y además muy pocas tierras que se están utilizando, incluso a nivel urbano, que podrían cultivarse, ¿no? No nos enseñan a hacer biohuertos. En los colegios está despertando esto en el enfoque ambiental y me alegro muchísimo por ello. Obviamente en las zonas urbanas podríamos tener, entre comillas, biohuertos, no solo en jardines, si es que alguien los tiene, o en macetas, o en techos, o en paredes verdes, ¿no? Que se llaman huertos verticales. Poder aprovechar los residuos orgánicos, ¿no? Que son el resto de nuestras comidas o de las podas de los jardines, para aprovechar esta materia orgánica, y en vez de que se vaya a un relleno sanitario o que se tire en cualquier lugar, podamos aprovecharla como un compost, o sea, como un abono buenísimo para las plantas, para la tierra, obviamente, para poder también segregar nuestros residuos ordenadamente, y que algunos de ellos que no son biodegradables, que no son los orgánicos, sino los plásticos, los metales, el vidrio, etcétera, puedan ser reciclados, y de esta manera esa materia prima pueda justamente reutilizarse o reciclarse, y no tener que recurrir a la mata original, natural, que significa mucho más gases de efecto invernadero, más contaminación, mayor degradación justamente de los recursos naturales que se están escaseando, etcétera. Entonces, tantas cosas realmente podemos hacer, ¿no? Sí, adelante. hay muchísimo por hacer, señor José Gayoso. El tiempo nos ha ganado, pero sí quisiera, para cerrar la entrevista, que usted haga una invitación, digamos, un llamado a esta sensibilización a la población, y que ellos entiendan, ¿no?, que desde nuestra posición también se puede hacer mucho, ¿no?, por el cuidado del ambiente, del planeta. Por favor, con eso terminamos. Ya correcto, en este caso, consejos muy sencillos en casa. Hay que ahorrar el agua al máximo. Estamos ante un problema de degradación, y sequía y erosión. Entonces hay que cerrar el caño mientras puedas, cuando te cepillas los dientes o cuando te afeitas. Toma duchas cortas, planta y conserva árboles que nos dan sombra, ¿no? que capturan el CO2, que tanto nos complica con el cambio climático, liberan oxígeno, nos dan paz, tranquilidad. Utiliza bolsas reutilizables, no bolsas de plástico de un solo uso, opta por bolsas de tela o reutilizables. Transforma tus residuos orgánicos en compost, convierte tus restos de comida y abono para que sean abono para nutrir las plantas, consume productos locales, apoya a los productores y agricultores locales comprando productos frescos de temporada. Esto reduce la necesidad del transporte y la huella de carbono de tus alimentos. Y en el campo, para ser muy breves y terminar, sé que el tiempo es corto, adelante. Hay que practicar la agricultura sostenible, aplicando técnicas de cultivo que conserven el suelo y el agua, hacer rotación de cultivos, siembra en hileras, agroforestería, árboles y plantas, muy importante, cobertura del suelo, protege tus pastos, evita el sobrepastoreo, rota los animales en diferentes áreas para evitar la erosión del suelo. Conserva el agua, utiliza sistemas de riego eficientes y recolecta el agua de lluvia para regar tus plantas, que en Perú se usa muy poco, en Brasil se usa mucho más. Riega muy temprano al atardecer, es decir, antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, si no se evapora el agua que no tiene sentido. Planta árboles nativos, elige especies de árboles adaptadas a tu región para restaurar la cobertura vegetal, recuperar biodiversidad y servicios ecosistémicos que hemos degradado, y también para mitigar el cambio climático que tanto nos afecta, ¿no? Gracias. Y para terminar, participa en iniciativas de conservación, involúcrate en acciones que promueve tu gobierno regional o local para la lucha frente a la desertificación y la sequía, y junto a ello únete a grupos o programas locales que trabajan por combatir la desertificación en tu comunidad. Toda una lista importante, señor Gayoso, de recomendaciones. Le agradecemos por habernos brindado esta entrevista, además hoy, 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente. Que tenga un excelente día. Gracias. Juntos podemos. Feliz día. Muchas gracias. Así es.